DJ, defensor del nombre de Jesús. Muchas gracias por visitar nuestra página. Bienvenidos una vez más a Defensores del Nombre de Jesús. Si Jesús es Dios, ¿por qué la Biblia dice que nadie ha visto a Dios? Al leer la Escritura encontramos algunos versículos donde se muestra que a Dios jamás se le ha visto. Tales pasajes los encontramos en Juan 1:18. Que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y finalmente 1 de Juan 4:12, comenzando el versículo, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Estos versículos suelen ser usados frecuentemente por diferentes tipos de doctrinas o creencias que afirman que Jesús no es Dios. Este argumento, que es muy común por cierto, suele ser planteado de la siguiente manera: ustedes los cristianos aseguran que Jesús es Dios, pero la Biblia misma dice que a Dios nadie le vio jamás. Por el contrario, Jesús fue visto por las personas. A Jesús lo vieron, hablaron con Él, lo palparon. Entonces, ¿cómo pueden ustedes mostrar la deidad de Cristo cuando claramente en la misma Escritura se muestra una prueba contundente que refuta por completo su postura de presentar a Jesús como Dios? A Dios nadie le ha visto, a Jesús lo vieron. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Como cristianos, nosotros creemos indudablemente que Jesús es Dios. La Biblia enseña que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento se encuentran varias ocasiones en las que Dios se aparecía y hablaba con varios personajes bíblicos, ya sea Abraham, Moisés, Josué, Manoah, etc. Aunque en esta ocasión nos gustaría colocar un ejemplo, notemos lo siguiente. Primera Reyes capítulo 22, verso 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Estas palabras fueron dichas por el profeta Micaías, donde él relata una visión que había tenido, dando a entender que él había visto a Dios sentado en su trono. Sería interesante conocer el punto de vista de aquellos que niegan la deidad de Jesús, con el argumento que a Dios nadie le ha visto. ¿Cómo explicarían este pasaje? Si a Dios nadie le ha visto, ¿a quién fue el que vio el profeta Micaías en Primera de Reyes 22:19? Continuemos leyendo otra porción de la Escritura donde encontraremos algo similar al ejemplo anteriormente señalado. En el libro de Génesis capítulo 32 es narrada la lucha que sostuvo Jacob con el ángel de Jehová, en el cual al rayar el alba el ángel le decía a Jacob que lo dejara, mas éste le contestaba que no lo dejaría hasta que le diera la bendición. Es allí donde es cambiado el nombre de Jacob por el de Israel. Pero ahora note lo siguiente. Génesis capítulo 32, comenzando en el verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. En el verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Noten cómo literalmente dice: vi a Dios cara a cara. Nuevamente se formula la misma interrogante. ¿Cómo se explica esto? Israel logró ver a Dios cara a cara, como dice la Escritura. Jueces capítulo 13, comenzando en el verso 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer,
Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Verso 22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Un último de otros tantos ejemplos lo vemos en Éxodo capítulo 24, comenzando en el verso 9, que dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. El verso 10, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. En cada uno de los versículos expuestos se nota claramente como dice que vieron a Jehová, que vieron a Dios cara a cara, que vieron al Dios de Israel. Entonces, si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, ¿cómo pueden explicar esto donde en más de una ocasión se muestra de varias personas que lograron ver al mismísimo Dios? Cierta doctrina que niega que Jesús es el Mesías usa estas porciones para asegurar que hay contradicción en la Escritura y al mismo tiempo afirmando que el Nuevo Testamento carece de credibilidad por esta supuesta prueba, entre comillas, encontrada por ellos en la Biblia. En el nombre de Jesús daremos respuesta del por qué ocurre esto y al mismo tiempo refutaremos en el nombre del Señor Jesús todo argumento que traten de colocar para negar la deidad de Jesús, el único Dios verdadero. Libro de Juan, capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Noten cómo la Escritura señala y enseña que el Dios verdadero es un espíritu. La palabra griega que es traducida como espíritu es el griego neuma. Esto significa hálito, viento, algo inmaterial, incorpóreo. El mismo Señor Jesús da una explicación acerca de esto al momento en que aparece a sus discípulos, luego de haberse efectuado su resurrección. Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, esto se armoniza con el significado literal de la palabra espíritu. Como notamos, es algo que es incorpóreo, por lo tanto, invisible. La Escritura confirma tal punto al describir a Dios como un espíritu y por ende invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En la antigüedad Dios aparecía o se mostraba a su siervo por medio de teofanías. Estas son manifestaciones visibles de Dios empleadas para revelarse a sus siervos. En el Antiguo Testamento podemos encontrar varias de estas teofanías. En el libro de Éxodo capítulo 3 leemos de cómo Dios aparece a Moisés en medio de una zarza que ardía en una llama de fuego. Literalmente era Dios quien se aparecía, pero lo hacía en una forma visible, distinta a como Él es en realidad, todo con el fin de mostrarse y revelarse a sus siervos. En Génesis 18, verso 2, aparece como un varón. Éxodo capítulo 13, verso 21, aparece como una columna de nube y como una columna de fuego. Josué 5:14 lo vemos como el príncipe del ejército de Jehová. Jueces capítulo 13, verso 17 se revela como el ángel de Jehová. Esta última aparición como el ángel de Jehová es la más frecuentada en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, Génesis 22, 11 y 12, Jueces 2:1, entre otros. Entonces, ya entendida estas teofanías del Señor, podemos comprender el motivo por el cual la Biblia menciona que a Dios nadie lo vio jamás. Esto en realidad hace mención de que a Dios, como es en su forma auténtica, es decir, como espíritu, no se le ha visto ni se le puede ver, porque de esta forma es invisible. Jesús es Dios manifestado en carne,
Y esto fue lo que en realidad se vio o fue visto de Dios, su manifestación en carne como el unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten cómo el mismo apóstol Juan explica que en el momento en que aquel verbo, que es Dios mismo, se hizo carne para habitar en medio de nosotros, fue en ese momento donde dice, vimos su gloria. Cuando el verbo fue encarnado, allí lograron ver su gloria, pero como el unigénito del Padre. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Notarán cómo la Escritura enseña que esto es algo indiscutible, es decir, no tiene discusión alguna. Muchos tratarán de emplear una y diversas maneras, argumentos para negar esto, pero como leímos recientemente, esta revelación no tiene discusión. Dios fue manifestado en carne. Y a pesar de esto, todavía hay quienes niegan la deidad de Jesús, negando que Él es el Dios verdadero, y quieren discutir sobre este asunto. Solo debe leer una vez más el principio de 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, Dios fue manifestado en carne y de esta manera visto. Recordemos que el Hijo, que es la manifestación de Dios en carne, es la imagen del Dios invisible. Esto aparece en Colosenses 1:15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para ser un poco más entendible, es que el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Con razón nuestro Señor Jesús dijo en Juan 12:45, y el que me ve, ve al que me envió. Y también, como dijo a sus discípulos, cuando uno llamado Felipe le pregunta a Jesús diciéndole, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. La respuesta del Señor a este interrogante fue, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Esto está en Juan 14:9. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 encontramos al Señor Jesús diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo tremendo e impactante es en el verso 12 del mismo capítulo 1, que el apóstol Juan, luego de haber escuchado estas palabras del Señor, dice lo siguiente, Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Nota algo curioso, hermano o hermana, en este versículo? ¿Por qué Juan dice que volvió para ver la voz del que hablaba con él? La idea es que se haya vuelto para oír la voz, no para verla. ¿Acaso la voz o la palabra se puede ver? Obviamente, la voz, al igual que un espíritu, no se puede ver, pero Juan dice que se volvió a ver la voz del que hablaba con él, a ver la voz que decía que era el alfa y la omega, el todopoderoso. Pero Juan sí pudo verla, porque aquella voz, aunque invisible, aquel verbo se hizo carne, y de esa manera vimos su gloria, Cristo, el verbo encarnado. La conclusión es que a Dios como Dios nadie lo ha visto por ser espíritu. Lo que vimos fue su manifestación en carne
como hijo a través del velo de carne. Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Luego de haber entendido esto, leamos nuevamente uno de los versículos que dice que a Dios no se le ha visto, pero como ahora comprendemos el porqué de esto, entenderemos este versículo de una manera distinta, notando la perfecta armonía que hay en la Escritura, entendiendo claramente su real significado. Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con razón el profeta Isaías dijo en Isaías 45, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado.